y una experiencia única para explorar glaciares y paisajes inolvidables. Reserva ahora y hace de tu estadía en el Calafate un recuerdo para siempre. Ingresá en hotelupsala.com o reserva por WhatsApp al 2966 53 76 65. Te esperamos. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Atención Río Gallegos. Calmat se agranda y se renueva para seguir construyendo sueños junto a todos los santacruceños. Estamos creando un nuevo espacio de más de 800 metros cuadrados, pensado 100% para vos, con todos nuestros productos para que puedas ver con tus propios ojos todo lo que tus espacios necesitan. Aberturas, griferías, sanitarios y mucho más. Te vimos construir, ahora nos toca a nosotros. Este 21 de abril abrimos nuestras puertas. Te esperamos como siempre en Avenida Asturias 363. Calmat, materiales de construcción. Cambia el chip. Llegó SS Móvil, la telefonía móvil que va con vos. Ahora SS Servicios te ofrece telefonía móvil con cobertura en todo el país. Potenciado por eMowi. Y lo mejor de todo es que podés mantener tu número o pedir uno nuevo en minutos. Contactanos por WhatsApp al 2966 5915 73 o entra en www.ssmóvil.com.ar. SS Móvil te llama. ¿Vas a atender? Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratov. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF. Podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025.
Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Arranca la mañana con clásicos que rompen el fresco. Ya está saliendo el sol, que es... Este otoño 2025. Perdámonos un poco más, que todavía queda mucho tiempo. Despertate con rock nacional en su mejor versión. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Mitad de semana, pero a pleno rock. Y queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero. Este otoño 2025. Seguí vibrando con los clásicos nacionales que no pasan de moda. Radio Nuevo Día. En Facebook, El Diario Nuevo Día. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a las 8 de la mañana con 9 minutos en la República Argentina y aquí estamos nosotros dispuestos a acompañarlos como lo hacemos todos los días hasta las 9:30 de la mañana. Somos la primera mañana de la 100.9 aquí en Río Gallegos y en gran parte del territorio santacruceño. Somos la otra gestión. Karina Taberne, buen día. Buen día, gente. Bienvenidos. Buen viernes. Viernes. Es Claro. buena esa, ¿eh? Y sí, buen viernes para todos. O viércoles. También me gusta más, Viércoles, así, con V corta de Claro. viernes, pero es Con gusto, claro, miércoles con gusto a viernes. mitad y mitad, digamos. Claro, Mm. no para todos, claro está, ¿no? Pero Claro. para No, bueno, unos pero cuantos. mañana muchísima gente, diría, todos los trabajadores, Sí, sí, salvo sí, sí, sí. excepciones puntuales, no trabajan mañana en todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí, Día sí, Internacional del Trabajo. exactamente. Día
Mundial, exactamente, Internacional del Trabajador. Me refería al feriado largo, súper largo, claro. no va a ser usufructuado por todos, pero sí por una gran mayoría. Bueno, bienvenidos mañana a disfrutar de nuestro día, todos los trabajadores, así que mañana no vamos a estar y nos vamos a volver a reencontrar el próximo lunes. Así que vamos a disfrutar de esta horita y algo más con la información. Saludamos en principio a parte de nuestro equipo. Juli Quiroz aquí con nosotros, poniéndonos al aire en streaming, con la seña que está todo bien, que está todo ok. Gracias, Juli. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Y allá en los controles lo desconocí. No sabía si era nuestro Brian. Se parece... Nosotros fachas. Claro, se parece al Pestañas de Gran Hermano. ¿Viste? Tenés razón. Me parece al Pestañas. ¿Lo tenés, no? Sí, él mira, Gran Hermano, se lo sigue, obvio. Hay un gallego ahí que entró de invitado, ¿viste? Un pibe, el novio de una de las chicas participantes. Decime si no se parece. Sí, tenés razón. Todo... Mirá qué bien que estuviste. ¿Cómo, Brian? Lo hice por él. ¿Qué dice? Lo hice por él. ¿Viste? Bueno, re parecido al Pestañas. Nosotros tenemos nuestros Pestañas. Qué tul, ¿eh? Todo un ídolo, ¿eh? Claro, ¿Viste? nada más que el otro es gallego y este es de Río Gallego. Unos miles de kilómetros de distancia. Grande, Brian. Obviamente nos quedamos con el nuestro. No, ni hablar. No lo cambiamos por Coño. nada. Bien, terminamos de presentarnos y de saludarnos y le damos la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan del interior de la provincia de Santa Cruz y por supuesto muy agradecidos por eso. Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Aquí estamos, comienza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Realidades que pasan en los pueblos de la provincia de Santa Cruz y las reunimos aquí en este programa. Me quedé pensando, Cari, cuando dabas los acontecimientos de mañana, el gran acontecimiento 1 de mayo, nosotros tenemos otro importantísimo, 1 de mayo, gran acontecimiento, un integrante de nuestro equipo, mañana cumple 80 años. Así es, Sí, así sí, es. sí. Estamos hablando, por supuesto, de él, de quien estamos no solamente muy orgullosos, claro está, sino que es una alegría permanente haber podido sumarlo desde hace ya 2 ciclos y que él responda y que venga siempre tan entusiasmado, Sí, tal cual, que tal cual. investigue, nos consulta, qué les parece este tema, pegará, no pegará, después lo cambia porque encuentra otro diferente, tal vez mejor, tal vez más apto para el momento Claro. que estemos viviendo. Estamos ¿no? hablando de Marcelo Zepernik, por supuesto, que nos acompaña. Esta ya es la 3ª temporada que nos acompaña, nos jactamos de eso todos los viernes, la mejor manera de cerrar la semana. Quisimos tenerlo hoy miércoles, pero perdimos contacto. Sí, estuvimos en distintas sintonías con Marcelo, así que bueno, lo vamos a extrañar esta semana y va a quedar pendiente para la próxima. Recordamos que la semana anterior, el miércoles, cuando había preparado su columna denominada Los Papas,
en alusión justamente a lo que estábamos viviendo con el lamentable fallecimiento del Papa Francisco, bueno, nos había comenzado a contar su historia y se cayó la línea del interconectado. Cuando hablabas de la luz divina, se vino el apagón. Exactamente. Y en prácticamente todo el sur de la Patagonia. Claro. Así que se fue preocupado, dijo, esto es un mensaje. Así que se fue pensando, ¿viste? Ay, Dios. Y sí, Marcelo. Hablamos de Marcelo Zeparnik, que mañana está cumpliendo 80 años. Nació el 1 de mayo del 45. Bueno, una persona muy comprometida. Él está acá con nosotros. Nosotros lo buscamos el primer año y él después, bueno, se aquerenció. Le gustó. Claro, le gustó, tal cual. Y además le gusta mucho ese ida y vuelta que tiene también con ustedes que nos ven, con ustedes que nos escuchan, que hacen sus aportes, que participan. Y realmente es un gran mimo para Marcelo. Tantas cosas para decir de Marcelo. Yo prácticamente lo conocí a la par de los oyentes, ¿no? Yo empecé a tener vínculo con él a partir de tu idea de convocarlo y acá ustedes son testigos de esta hoy llamada amistad. Gran amistad que tengo con él. Y esto es el inicio de algo, porque yo sé que todo esto está quedando en archivo. Sí. Como no tenía que ser de otra manera. Material muy preciado que por ahí algún día se transforme en otro formato. En otra cosa. Sí. Mientras tanto nosotros lo disfrutamos a Marcelo, cuando no lo tenemos lo extrañamos, lo tenemos siempre presente. Como entendemos, y esto humildemente lo digo, deberían tenerlo muchos, sobre todo quienes tienen nivel de responsabilidad, porque Marcelo fue intendente de Río Gallegos, intendente de la capital de la provincia de Santa Cruz, fue el primer intendente que tuvo esta ciudad una vez que regresó la tan anhelada y necesitada democracia por la sociedad argentina. Es un hombre muy humilde, que ha hecho mucho, y quien tiene más de 50 años seguramente recordará con buenas energías lo que fue la intendencia de Marcelo Zeparnik y la gestión de él aquí en la ciudad de Río Gallegos. Sin desmerecer a ningún intendente que haya sido electo por el voto popular, democrático. Bueno, Marcelo y todo aquel intendente electo en el 83 tiene esa singularidad, ¿no? Claro, y nosotros no es acá, el medro de nadie, por supuesto. Claro, y acá, bueno, no se lo valora, porque es una verdadera institución, y bueno, fue parte de la historia grande de Río Gallegos. A ver, no lo valora acá el municipio, la gestión de Pablo Grasso. Actualmente no. Y al cierto sector que tampoco de su propio partido no le perdonan no haber sido un pusilánime, claro. No haber sido funcional a los tanto a Néstor Kirchner como a Cristina Fernández, ¿no? No se lo perdonan. Eso, bueno, ya es pública la historia que le trajo algunos dolores de cabeza de él para con su papá y de su papá para con él, ¿no? Respecto de ese posicionamiento que ahí ya no nos vamos a meter. Pero bueno, le queremos desear un enorme feliz cumpleaños, no solamente nosotros que estamos acá haciendo uso ahora del micrófono y de la palabra, sino todo el equipo de Nuevo Día que siente y se lo nota a eso, un enorme aprecio por Marcelo Zeparnik. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia, indumentaria para cualquier plan. Y cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Soluciones confiables para el desarrollo
de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Y también nos acompaña Lotería para Horas de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. El Telebingo cumple 23 años y lo festejamos a lo grande. Este viernes 23 de mayo, Río Turbio se llena de emoción con una nueva edición del Telebingo. Vení a celebrar los 23 años de juego solidario con increíbles premios. 2 autos 0 kilómetro que salen o salen. En la quinta ronda, un Fiat Crono 0 kilómetro. Y en la sexta, un Toyota Yaris. Y muchos premios más te están esperando. Participá desde tu casa viendo la transmisión en vivo. Cartones disponibles en toda la provincia. Telebingo, donde jugás, ganás y ayudás. Telebingo, 23 años de juego solidario. Bien, ahí Angelito nos daba detalles de este sorteo especial. 23 aniversario del Telebingo, un sorteo presencial en la localidad de Río Turbio, allí en el Centro Cultural Renato Nestiero Maré de Río Turbio. Ese será el escenario, ese es el escenario elegido para festejar los 23 años de este producto de Lotería para Horas de Acción Social. Más de 70 millones de pesos en premio, 2 autos 0 kilómetros, el pozo acumulado a la bolilla 40 que se juega en todas las rondas, sorteo de 15 no ganadores de 100.000 pesos cada uno. Tremendo. Estoy nombrando algunos de los premios, además de los premios tradicionales, ¿no? Dispuestos a la línea y al bingo en estas 6 rondas. El bingo, Cari, se va a jugar el viernes 23. Atenti, porque es un día no convencional para sorteos de Telebingo. El viernes 23 de mayo en el Centro Cultural Renato Nestiero Maré de Río Turbio. ¿El cartón cuánto vale? 15.000 pesos. Perfecto. Perfecto, millonarios realmente los premios. Y recuerden que ustedes que viven allí en la cuenca, en toda la zona de la cuenca, y vayan a Río Turbio, a el gimnasio donde se va a realizar esta edición especial aniversario, el 23º cumpleaños del Telebingo santacruceño, van a participar de sorteos especiales por el solo hecho de estar en el lugar. Claro, claro. Eso también los que van a ser locales, los que pueden tener presencialidad, ténganlo en cuenta. Así es. 8 de la mañana, 24 minutos en la República Argentina. Mi computadora está de remolona hoy. No me digas, está muy pesadita. Bueno, sí. Y estamos un poco demorados con el tema de los tiempos. Decirles, vamos a hacer la venta de las notas que tenemos pautadas para este día miércoles con gusto a viernes. Vamos a estar entrevistando en un ratito nada más a el intendente de Perito Moreno, Matías Trepo. Ayer realizó un vivo a través de las redes sociales del municipio, donde no solamente anunció obras, alguna que se está por inaugurar, se está trabajando fuerte en ellas, otras que se van a comenzar a realizar, distintas obras, adquisición también de equipamiento para la capital arqueológica, como así también dedicó la primera parte de su alocución, como les decíamos a través de las redes sociales, a aclarar una situación donde se está investigando, la justicia lo está haciendo, la entrega de tierras, de terrenos allí en la localidad de Perito Moreno. Evidentemente, ellos han hecho como gestión un planteo ante la justicia y la justicia está investigando, motivo por el cual han sido citados distintos vecinos. Entonces dice,
Ojo, no tengan miedo. La justicia está investigando de qué manera que aparentemente tiene bastantes irregularidades, entregó la gestión anterior estos terrenos, estos lotes, sin cumplir los procedimientos pertinentes. Quieren regularizar esa situación. A los vecinos adjudicados no se los está acusando de nada, es lo que entendimos. Perfecto, perfecto. Nada más para agregar, Cari, para no redundar tampoco, 8:30, Matías Trepo, dentro de 4 minutos. Déjame que aclare una cosita, porque acá entré a la fanpage de la otra gestión y recordé. Ayer cuando hablábamos con la arquitecta que tiene a cargo la reestructuración de la autovía 17 de octubre, hablamos integra el equipo. Claro, pusimos el foco puntualmente en las remodelaciones que ya se están realizando en la rotonda Zamoré, que va a dejar de ser rotonda, va a ser un cruce. Cruce Zamoré no queda para nada mal, Sí, podría ser, sí. Va a ser un cruce de avenidas. Bueno, le preguntábamos qué había pasado con la Virgen, que allí estaba emplazada dándonos la bienvenida cuando venimos en ruta o cuando pasamos por la ruta 3 con destino al sur, que había pasado con esa imagen, con esa escultura, ¿no? Teniendo la información que había sido trasladado al Colegio María Auxiliadora. Sí, bueno, ella nos dijo nos dijo que en realidad había sido trasladado a otra dependencia, al cementerio, ahí iba a permanecer al resguardo y demás. Bueno, nosotros después esta nota la subimos al Face en formato gráfica, ¿no? O redes, como quieran, escrito, la desgrabación de esa nota, y gente comentó allí, nos contradijo a nosotros y a nuestra fuente, a la arquitecta, diciendo que sí, que en realidad había sido enviada al Colegio María Auxiliadora, y efectivamente así fue. Así que corregimos la nota, corregimos las palabras de la arquitecta, que seguramente no está en ese tema puntualmente. Claro, la información que tendría del ella. traslado de la Virgen. Claro. Se lo agradecemos mucho a nuestros oyentes o seguidores que subieron algunas fotos de casa histórica de María Auxiliadora, del Colegio María Auxiliadora, donde ahí estaba la fuente, ¿no? La imagen de la Virgen a resguardo. Ingresando. Perfecto. Queda aclarado. Para entonces. que no queden dudas, yo se lo pregunté recién a integrantes de la comunidad que reside, las monjas que residen en el María Auxiliadora, hace un ratito me dijeron, sí, la tenemos acá con nosotros al resguardo nuestro. Perfecto. Bueno, muy bien, queda claro cuál es la situación respecto de ello. Bueno, les decíamos, vamos a estar hablando en minutos, luego de actualizar algunos datos del tiempo de distintas localidades, vamos a estar en comunicación telefónica con el intendente Matías Trepo de Perito Moreno. Luego, más tarde, vamos a entrevistar a Carmen. Carmen es la mamá de una alumna de la Escuela Industrial de Procesos Energéticos. Esta escuela es de Río Gallegos y funciona en el edificio de la UTN de la capital de Santa Cruz. ¿Qué ha sucedido? Bueno, les han avisado y ayer medio casualmente se enteraron los padres, un grupo de padres que estaban en el colegio por otra situación, en la creación de la cooperadora del colegio, se enteraron que a los chicos los iban a reubicar, es decir, los sacan de ese edificio para que empiecen a cursar en el colegio Dr. Julio Ladvocat, de aquí de Río Gallegos. Lo que dicen es que no cuenta con laboratorio, que tiene otras características, pero además piden explicaciones por qué se han manejado así, porque es todo tan poco claro. ¿Qué es lo que dicen los papás? Acá, el responsable de la UTN, que es Marcos Sebastián Puig, perdón, el decano Sebastián Puig, nos dice una cosa, que no tiene problema, que los chicos pueden cursar ahí en el colegio, pero que no cuentan con el respaldo del Consejo Provincial de Educación. ¿Qué dice el Consejo Provincial de Educación? Bueno, pues bien, todavía no lo sabemos, porque hemos intentado diferentes contactos, pero no hemos tenido respuesta. ¿Por qué quieren que los chicos salgan del edificio de la UTN? Ellos dicen que ahí cursan muy bien y no tienen
problemas en general edilicios como suele suceder en otros establecimientos. Bueno, vamos a hablar con Carmen, esta mamá, Bien. para que nos cuente más detalles sobre esto que están atravesando, porque hoy además movilizan a las 10 de la mañana hacia el Consejo Bien. Provincial de Educación. Una polémica Tremenda. que involucra a los estudiantes, pero que está atravesada por la política. Exactamente. Lamentablemente, cuando Ujú. son afectados los estudiantes. Digo, uno que por ahí conoce detalles, no, bueno, eran acercamientos entre el propio Sebastián Puig y quien fuera presidenta del Consejo Provincial de Educación, o sea, eran su pareja, mujer, marido claro, y mujer, su, ¿no? su esposa, claro. Muy vinculado a la gestión de Puig, muy vinculada al kirchnerismo. Entiendo que no tiene nada que ver, o quiero creer que no tiene nada que ver, pero bueno, sí se cruza, la atraviesa la política en estas cuestiones, ¿no? Claro, el tema es que... uno digamos, que es mal sí. pensado, claro, no podés pensar otra cosa que no sea eso. Ujú. Bueno, ¿y por qué ahora no hay conexión? Ahí, en esto que vos marcas, claro, puede haber habido, digamos, un arreglo un tanto informal entre quien era el decano de la UTN, uno puede pensar eso, y la máxima autoridad del Consejo Provincial de Educación, por el vínculo que había, ¿no? Pero por el otro lado, ¿por qué ahora, actualmente, por lo que, si nos dejamos de llevar por lo que dice el decano, que ha presentado distintas notas y el Consejo Provincial de Educación no responde? Ujú. Bueno, ¿Por qué? hay, Por una cuestión política y los chicos y sus Ujú. familias en el medio. hay muchas partes con quien hablar. En Totalmente. principio empezamos por los padres. Bueno, así es. Así que vamos a estar hablando de este tema. Y Tenemos mucha información. Voy con datos del Dale. tiempo de Río Gallegos y después me comentás a quién tenemos comprometido, con quién vamos a hablar después de las 9 de la mañana. Río Gallegos amanece con una temperatura de 7 grados 4 décimas, una sensación térmica de 4 grados centígrados, cielo mayormente nublado, humedad 95%, presión 1004 decimal 2 hectopascal, viento del norte a 25 kilómetros en la hora. Hoy cielo mayormente nublado durante toda la jornada, no hay probabilidad de precipitaciones, o la probabilidad de precipitaciones es nula, mejor dicho. Se espera una máxima en este miércoles de 11 grados centígrados. 11 grados centígrados aquí en Río Gallegos. Mañana jueves baja un poquito la temperatura, 9 de máxima, 5 de mínima, o sea, baja, pero bastante lejos del 0 grado. Y el viernes 10 de máxima y 4 grados de temperatura mínima. muy bien, en Perito Moreno a esta hora casi 3 grados la temperatura, fresca mañana, porque Ujú. la térmica está en 0. ¿Por qué Bien. digo casi? 2 grados 9 para ser exactos, con cielo algo nublado, 96% la humedad, viento del este a 12 kilómetros Ujú. en la hora. Por la mañana el cielo con neblina se va a presentar, vos. según dice el servicio meteorológico. Por la tarde parcialmente nublado y a la noche completamente cubierto. La máxima para hoy en Perito Moreno, 12 grados. Bien, pero para conocer con más detalles, si querés, cómo está el clima ahora en Perito, cómo está el tiempo, en realidad se lo preguntamos a su intendente, Matías Trepo, que ya lo tenemos en línea y lo estamos saludando. Matías, intendente, buen día, ¿cómo le va? Karina, Claudio, saludamos. Buenos días, chicos. ¿Cómo andan, Claudio? ¿Cómo andan, Cari? ¿Cómo andan todos los oyentes de la radio? Muchas gracias por llamarme nuevamente. Muy bien, aquí estamos. Se amanece fresquito, Perito, 0 grado de sensación térmica. Y ya se comienza a notar. La Claro. verdad que es increíble. Parece ayer que estábamos festejando el festival de Cueva de las Manos y ya Sí. hoy ya se comienzan a sentir los fríos, ¿no? Claro. Es terrible cómo pasa el tiempo. Pasa el tiempo, tal cual. Intendente, ayer lo escuchábamos y recién cuando anticipamos su presencia aquí, introducíamos en tema a la gente. Nosotros ayer, cuando posteamos también en la fanpage, dijimos que Trepo defendió la legalidad en la entrega de tierras y anunció obras claves también para Perito Moreno. A ver, defender la ilegalidad,
como siempre, ¿no? Defender la legalidad. Defender la legalidad, por supuesto, básicamente aclarando y haciendo hincapié en la entrega regular de tierras, ¿no? Pero cuéntenos cuál es la situación, por qué esto está judicializado. Claro, sí, como ustedes dicen, desde que hemos iniciado la gestión nosotros hemos demarcado, porque cumpliendo nuestras funciones, realmente tenemos que demarcar lo que uno ve y encuentra que está mal hecho. Y nosotros cuando hicimos la presentación judicial también, sumamos a todo ese resumen una entrega irregular de terrenos, perjudicando y damnificando a los que se pretendía ayudar, ¿no? Porque obviamente careciendo de documentación respaldatoria, de un referéndum propio del Consejo Deliberante, hizo que no se haga correcta la entrega anterior de los terrenos. Hasta obviamente esto la justicia lo detecta y obviamente que comienza a avanzar la causa y hoy por hoy se encuentran citando a los damnificados. Y ayer valió la aclaración en esta transmisión porque obviamente muchos están siendo citados a título personal con mi nombre y algunos pueden interpretar de que este intendente está denunciando a esa persona que tiene que ir a citar, Claro. tiene que ir justamente como testigo. Y la verdad que está muy lejos, sino que esta acción es devenida de del propio avance de la causa, y solamente la invitación es a testificar cómo fueron entregados y cómo fueron damnificados en aquella oportunidad, nada más. Pero bueno, yo ayer explicaba que esto es una parte engorrosa, obviamente, pero que es cumplir con el rol ciudadano también e ir a testificar, pero que si nos quedáramos solamente en eso, sí sería una cuestión ensañada en una cuestión de justicia o una cuestión de clarificación de los hechos. Pero nosotros no solamente nos quedamos con eso, sino que también estuvimos trabajando desde que asumimos, no solo para los 160 terrenos que estaban en aquella oportunidad en discusión, sino que duplicamos esa parcela, presentamos, hicimos los trabajos, pagamos las deudas obviamente de agrimensoría y demás, y hoy por hoy estamos en condiciones, en conjunto con el gobierno de la provincia, de anunciar de que se van a hacer las obras, porque también se había entregado terrenos donde ni siquiera se había analizado de qué manera los servicios se podrían incorporar a ese sector de Perito Moreno que vamos a poblar. Nosotros estamos desde primera planta, como se dice, analizando con servicios públicos, con el gobierno de la provincia, cómo van a ser la introducción de estos servicios, y a partir del día de mañana, cuando el gobernador anuncie esta reapertura de obra pública en Santa Cruz, ya comenzar a concretar los servicios ahí en el Alto Perito, como yo digo, pero que bueno, va a ser una nueva fracción de nuestra comunidad, importantísima, porque van a ser 1000 lotes para el beneficio del desarrollo de las familias de Perito Moreno, con servicios, como le digo, planificados, con estudios de impactos ambientales, con verdadero trabajo y respaldo para dotar de legalidad esta entrega segura, justa para nuestros vecinos, ¿no? Intendente, ¿y la ilegalidad o la irregularidad por dónde pasaría? Bueno, justamente porque cuando se entregaron sin documentación respaldatoria, se notificaron, se le hizo pagar a los a los vecinos a tasas, se le hicieron pagar cuestiones de firmas. La verdad que fueron asignados a destiempo los lotes también. La verdad que, como les digo, sin tener esta previsibilidad de los servicios. Entonces, eso fue netamente una actuación, o en conclusión, fue obviamente una medida utilizada como herramienta oportunista, ¿no? Entregando el terreno. Claro. Dice. Obviamente, a ver, acá quizás no sea una mala fe en cuanto a la necesidad de la gente, eso no está en duda. No, La verdad que no nos interesa a nosotros
ir por ese lado, sino que bueno, nosotros sí nos corresponde, somos funcionarios y necesitamos dar cumplimiento estricto a nuestras obligaciones como servidores públicos. Entonces, y no ser cómplice de las malas actuaciones. Entonces, y es una obligación denunciarlo. Además, facilitar el trámite para el día de mañana cuando tenga que salir el título de propiedad a nombre del vecino. Sí, claro, otro claro ejemplo, ustedes chicos conocen Perito Moreno y saben lo que es todo un sector del caballerizo, un sector de lo que es el hípico, donde está el club hípico y demás. Hay más de 40 lotes que históricamente han sido otorgados en comodato, se desarrollaron y nunca fueron, trabajados para poder ser presentados, mensurados y posteriormente regularizados. Y nosotros estamos resolviendo esa situación. Ya están los trabajos presentados y muy pronto van a poder regularizar los mismos. Y en paralelo también estamos hablando con nuestro banco, con el Banco de Santa Cruz, para poder generar créditos, para poder generar créditos hipotecarios que puedan saldar sus deudas y verdaderamente financiar a la municipalidad para que la municipalidad pueda estar fuerte y sólida para generar más servicio, más presencia. Entonces, es dejar de mirar para el costado, es dejar de hacer como que y realmente ocuparnos como corresponde de manera sólida, como decíamos, seria y responsable. Bien. Obviamente que detrás de todo esto hay mucho trabajo y complica más en la diaria, pero bueno, creemos que como gestión que es el camino que hay que transitar, ¿no? Intendente, entre varias de las cuestiones que usted habló, anunció y a las que se refirió, entre otros temas, el que recién mencionábamos de los terrenos, muy sensible, por cierto, me llamó poderosamente la atención una pila de facturas que tenía usted a su izquierda en la transmisión, que fue mediante las redes sociales del municipio de Perito Moreno, donde hacía alusión a la cancelación que tuvieron que realizar por boletas impagas de facturas de gas. Sí, es tremendo, tremendo. La verdad que nosotros hoy con la concejal Moro estábamos sacando cuentas un poco de cuántas lomas de burro hubiésemos podido comprar, cuántas luminarias LED hubiésemos podido comprar, cuántas otras acciones hubiésemos podido hacer, pero bueno. Pero no las iban a poder hacer tanto si no tenían luz en la MUNI. Sí, Gas y en la gas MUNI. tampoco. Claro, gas. Sí, obviamente, porque los compromisos hay que asumirlos y hay que afrontarlos. Pero sí, le damos más de 1000 boletas sin pagar y eso generaba intereses que superaban los 110 millones de pesos y gracias a una administración ordenada y a un equipo de trabajo que estuvo más de 3 días prácticamente en sesiones maratónicas de trabajo de más de 12 horas, hemos podido generar, porque tampoco, no es solamente transferir los más de 85 millones de pesos que fue lo que demandó Insumió, saldar de deuda, sino que también es en el estado burocrático que somos, cada acción de pago es una resolución. Entonces, la verdad que fue maratónico, fue histórico el pago. Hoy no le debemos más a la empresa, hoy está Perito Moreno al día, y como les digo, de boletas del año 2016, boletas previas, boletas que hubo que reimprimir, que hubo que realmente hacer un trabajo mancomunal, pero bueno, por suerte, como les digo, desde la Secretaría de Hacienda se pudo estar a la altura y generar este acuerdo con la empresa Camusi, que bueno, que corresponde y que da pena porque, como les decía, cuántas cosas hubiesen podido hacer, pero bueno, si no hay gas para la pileta, si no hay gas para el gimnasio, si no hay gas para donde estoy sentado, o sea, no se podría funcionar. Intendente, le pido por favor, porque acá me mandan un mensaje, me dice, ¿nos puede reiterar cuántas boletas sin paga, facturas de gas a Camusi heredaron sin pagar? Más de 1000, no, hay algunas facturas que corresponden obviamente al 2024, que son nuestro periodo, sí, claro. Pero descontando esas y más de 1000 facturas. ¿De todos distintos estamentos de la municipalidad?
Claro, todos los estamentos, todos. O sea, no pagaron El nunca, consejo, el nunca pagaron el gas. Que Y por ahí se pagaba lo sensible que era la pileta, se pagaba Claro. eso porque obviamente es lo que más consume, ¿no? Claro. Hoy por hoy es lo que más consume y por ahí es lo que se mantenía y bueno, a ver, también Perito Moreno tiene una cultura, como nosotros ayer también lo anunciábamos, donde estamos introduciendo mucha obra de gas, pero eso no es sine qua non a no poder pagar la factura. ¿Qué quiere decir? Con el fideicomiso nosotros estamos sumando obras para la comunidad, de hecho anunciamos hoy, ya se encuentra publicado nuestra tercera obra de gas, donde le vamos a dar servicio a más de 250 familias, pero bueno, eso no quiere decir que tenemos que pagar y cumplir con nuestro rol. Así que bueno, también está en que el próximo mes cuando llegue la factura se pague y no se pregunte más, que se actúe por inercia en la Secretaría de Hacienda y se abonen las facturas cumpliendo con nuestro rol. Intendente, para terminar, ¿va a estar participando mañana de los anuncios del gobernador Claudio Vidal, mañana 1 de mayo, en el CEPAR? Ese es el lugar elegido, este anuncio que viene anticipando ya desde hace bastante tiempo, el destino que se le va a dar a esos millones de dólares en el acuerdo firmado con YPF, obras públicas para localidades de la provincia de Santa Cruz. ¿Qué expectativas? Sí, la verdad que estamos saliendo ahora al mediodía, tenemos nosotros una apertura de sobres acá, de la calle O'Higgins, la calle de un conocido hotel, como ustedes conocen, que está hace mucho tiempo, muchos años dinamitada, la vamos a arreglar. Una vez que terminemos de hacer la apertura, emprendemos viajes con el secretario de Obras y Planificación para la ciudad de Río Gallegos, para estar mañana tempranito, porque mañana 9 horas, como dicen ustedes, un 1 de mayo histórico también para la provincia. Vamos a estar acompañando a esta gran gesta que realizó el gobernador y que por consecuencia se traslada a todos nuestros vecinos, a todos los, en este caso, peritenses que van a gozar de esto que, bueno, que anteriormente decíamos, ¿no? Esto y más, porque también hay más obras para Perito, pero bueno, ya lo voy a dejar en palabras del gobernador para mañana. Perfecto. Muchas gracias, intendente, gracias por atendernos. Buen viaje aquí a Río Gallegos. A todos ustedes, chicos, muchísimas gracias y saludos a los oyentes. Gracias. Feliz Día del Trabajador también para todos allí en Perito Moreno. Gracias. Igualmente a ustedes. El intendente de Perito Moreno, Matías Trepó, habló en otra gestión. Todas las mañanas hay un programa que nos une. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Sí, unimos voces que conectan realidades. La apertura de sobres a cual daba cuenta el intendente que va a realizar ahora en horas del mediodía, previo a su viaje a Río Gallegos. Es una calle que frecuentamos mucho nosotros cada vez que vamos a Brito, porque queda en la misma manzana de la calle de la casa de mi mamá. Claro, la calle Beitía. La calle Beitía. La calle de Adriana Beitía, dice. La calle de la casa de Adriana Beitía. ¿Viste que un beso grande. ¿Viste que por fin, porque pasamos siempre por ahí y cada vez estaba peor. Nosotros lo vemos cada 6 meses, o depende, ¿no? Entonces pasábamos, qué fea que está esta calle, a los 6 meses. Que esta calle, por Dios, que no la arreglan. Y así. Al último ya se veían los hierros, ¿viste? Claro, peligro, increíble. Peligro, ya mal hecha de sus cimientos, de sus orígenes. Así que bueno, claro, viste, en el pueblo las calles no tienen nombre de los próceres, tienen nombre de los vecinos. Claro. Esa es la calle de Adriana Beitía, por ejemplo. Igual que los negocios. Los negocios no tienen nombre. Claro, lo de... Claro, vamos a comprar lo de García, o lo de Matar, o ahí donde Chabeldín, o donde Narigón, allá al fondo. No tienen nombre los negocios en Perito. Claro, tal cual, tal cual. Bueno. Bien de pueblo es esa, Juli. Exactamente. Bueno, tenemos vamos a cambiar un poco el tono, porque nos acaba de llegar una información. Agradecemos mucho esto que nos está compartiendo Juli,
que por supuesto está trabajando con todo el equipo de Nuevo Día. Lo vemos a Beto activo, así que seguramente Juli lo va a escuchar y si amerita lo va a compartir con nosotros. La información es que habría habido un accidente en Río Turbio. Se habla de una persona, un operario de la empresa ICRT, accidentado en el sector de preparación secundaria. También le vamos a trasladar esta inquietud a nuestros colegas de allí de la cuenca. Solicitamos, dice la información, cerca de la 1 de la mañana. Va llegando información que la vamos compartiendo con ustedes. 1 de la madrugada habría sido este accidente y lo que se está solicitando de manera interna en la empresa ICRT es que cada delegado se ponga a cargo y no se realicen actividades hasta que se clarifique qué es lo que sucedió realmente. Nos dicen que está confirmado que una persona por lo menos lesionada y que tras ese incidente fue trasladado y derivado aquí a la capital de la provincia de Santa Cruz. Estamos recibiendo esta información, están trabajando todos nuestros compañeros de Nuevo Día, así que muchísimas gracias a Fer, a Juli, por supuesto a Beto, que nos están contando de esta situación que estamos compartiendo con ustedes y que vamos a tratar de ampliar en unos minutos nada más. Ahora vamos a tener una comunicación telefónica con algo que preocupa aquí en Río Gallegos, que está referido a lo que sucede en la escuela industrial. Es un colegio secundario que tiene un perfil técnico, se denomina Escuela Industrial de Procesos Energéticos, EIPE, así se lo conoce, un colegio que funciona en instalaciones del edificio de la UTN y que ahora aparentemente quieren trasladar a esos chicos. Ya nos vamos a meter en este tema y en unos minutos también, que no habíamos adelantado esa otra comunicación, vamos a estar en contacto con la vicepresidenta del Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Cruz, Adriana López. También distintos temas para charlar con ella, pero más adelante. Carmen Galleguillo es mamá de un estudiante que concurre al colegio secundario, ¿no? Que funciona en la UTN. ¿Cómo estás, Carmen? Buen día. Karina, Claudio, te saludamos. Gracias por atendernos. Adriana. Está Adriana con nosotros. Perdón. Bueno, ahí está. Vamos a recalcular. Está Adriana con nosotros, lo adelantábamos. Ella es la vicepresidenta del Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Cruz. Hace varios días que tenemos ganas de hablar con ella. No habíamos podido coincidir por compromisos nuestros o por compromiso de Adriana López, de la escribana Adriana López, o de la titular de Bárbara de Cristófaro del Colegio de Escribanos de Santa Cruz. Así que bueno, ahora sí, estamos con ella y le damos los buenos días y las gracias por atendernos. Adriana, ¿cómo estás? Buen día, con Claudio te saludamos. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Adriana. Le contábamos a la gente que nos ve, que nos escucha, que teníamos varias cuestiones para poder consultarle. Una está referida a esta solicitud o a esta iniciativa que están llevando adelante. Tenemos información que se trata de una iniciativa que traspasa las fronteras de la República Argentina, pero cualquier cosa vos nos vas corrigiendo y nos vas poniendo bien en tema, que están promoviendo la desjudicialización de distintos trámites, es decir, ciertos trámites puntuales, que en vez de recurrir directamente a la vía judicial, que haya una instancia previa
de la mano de los notarios, de los escribanos. ¿Es más o menos así el tema? Contanos, por favor. Es más o menos así, A ver. pero a ver, en la ley bases, ¿sí? La famosa ley bases, estaba incluida la sucesión por vía notarial. Es un proyecto que en realidad está pendiente hace muchos años, no impulsado desde el notariado, ¿sí? Sino que hay experiencia en el resto de los países del mundo, de América Latina, de Europa, en los cuales las sucesiones se canalizan por vía notarial, y en el caso de Argentina, la propuesta que hay es sí o sí con patrocinio letrado, es decir, con la intervención de abogados. ¿Está? No es que los abogados salen de la esfera, sino que es con los abogados. Hay experiencias ya en Perú, en Guatemala, en España, en los cuales no solo el ciudadano puede tramitar su sucesión en vía notarial, sino que también puede hacer matrimonios y puede hacer divorcios. ¿Cuáles son los requisitos para que esto se pueda llegar a dar? Que quienes lo intenten hacer, digamos, en vía notarial, sean personas mayores. Cuando hay menores no se puede hacer, y que estén de acuerdo, que no haya conflicto, ¿sí? ¿Qué se busca con esto? Descomprimir toda la actividad judicial que, dado el cúmulo de expedientes, se retrasa, digamos, el servicio de justicia, y todos sabemos que cuando la justicia es lenta no es justicia. Claro, y hacerlo mucho más ágil, ¿verdad? Mucho más ágil, exactamente, mucho más ágil. Es un proyecto, bueno, vamos a ver si en algún momento sale. Esto también está ahora como en auge porque a fines de marzo visitó la Argentina el presidente de la Unión Internacional del Notariado Latino, que agrupa a todo el notariado mundial. Bueno, y vino, por supuesto, con una visita protocolar, y también a hablar de las bondades que tiene este sistema, digamos, de hacerlo por vía notarial. ¿Sí? Bien, ¿serían trámites puntuales? Por ejemplo, usted nombró divorcios, sucesiones. Claro, lo nombré como un ejemplo más sí, de lo que se hace en el resto del mundo, que quizás, a lo mejor en una de esas más adelante, a lo mejor se puede replicar el ejemplo, ¿sí? Por lo pronto, solo están incluidas ahora las sucesiones por vía notarial, con estos requisitos, con patrocinio letrado, sin que hubiere conflicto, y solo si los herederos son personas mayores. Claro, claro. ¿Y para que esto ocurra, escribana, qué tienen que cambiar las leyes, me imagino? ¿O es más simple? Claro, se tendría que aprobar el proyecto. Claro. Claro, Sí, la Cámara, dependemos de los legisladores. Digamos que en este proyecto también es importante aclararlo, que los letrados, o sea, los abogados, las personas de derecho no quedarían afuera, porque probablemente de ese lado no esté bien visto este proyecto, ¿verdad? Por eso se puede llegar a una polémica o a una mala interpretación. Claro, lógicamente, en un principio fue, sí, por supuesto, que fueron momentos álgidos de conflicto, pero no estaba claro que en realidad era sí o sí con intervención de los abogados. O sea, los abogados, no, por supuesto que no quedan afuera, porque es la labor de ellos, ¿no? Entonces, lo mismo que se haría en un expediente judicial, de llegar, digamos, hasta la declaratoria de herederos, se hace en vía notarial. ¿Está? Es eso. Y siempre acompañados por su abogado. Claro. ¿Antecedentes exitosos en otros lugares del mundo? Por supuesto. Perú, Bolivia, España, Guatemala, Costa Rica. Bueno, infinidad. Infinidad. Sí, Brasil. Claro. ¿En qué instancia está este proyecto? En principio, perdón, está en el Congreso, ¿sí? Vamos a ver, no sé cuál es el estado parlamentario, por supuesto, del proyecto, pero sí. Sí.
Y aquí en la, Adriana, aquí en la provincia de Santa Cruz, está, ya llegó a la legislatura, ¿cómo están las reuniones? Que me imagino que van a tener algunas precisiones. Es decir, todas las opiniones que se puedan vertir ya las dio el Consejo Federal de Notariado Argentino, que es quien nuclea los 24 colegios del país. Claro. Y también, perdón porque estoy re mal de la garganta. Sí, por favor, estamos todos más o menos iguales. Sí. No te preocupes. Bueno, y además también hay una presentación que hizo el escribano Leonel Gallier, que es el presidente de la Unión Internacional de Notariado, avalando, digamos, el éxito que ha tenido esta posibilidad que tienen los ciudadanos en el resto del mundo. Claro, como para que esos antecedentes, digamos, claro, exactamente. De modelo, de ejemplo. Bien, Claro, exactamente. Adriana, la cambiamos de tema. Estamos hablando con Adriana López, le comentamos a la audiencia. Ella es la vicepresidenta del Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Cruz. Esta entidad que días atrás realizó examen de idoneidad dirigido a escribanos y a abogados con experiencia notarial, con el objetivo de cubrir la falta de servicios en distintas localidades de la provincia, ¿no? Recuerdo que fue el 28 de noviembre en Río Turbio, San Julián, Gregores, El Chatén y Los Antiguos. Lo hablamos en su momento aquí. ¿Cómo resultó ese examen, Adriana? Bien, ese examen se presentaron 3 postulantes. De las 3 postulantes, porque fueron 3 mujeres, 2 rindieron bien el examen, así que la localidad de Río Turbio tendrá escribana y otra escribana para Puerto San Julián. Bien, nos están escuchando en vivo y en directo en las 2 localidades, así que van a tener sus propias escribanas. ¿Qué pasa con las otras localidades entonces? No, déjame hacerte una aclaración. En San Julián ya hay una escribana, por supuesto que hace muchos años que está realizando su tarea, que es la escribana Llenone. Y en realidad, antes también estaba el escribano Boyero, siempre hubo 2 escribanos, pero como ustedes saben, los registros son del Poder Ejecutivo, son del gobierno, nosotros somos fedatarios, porque el gobierno nos dice, bueno, nos unge, digamos, con esta posibilidad. Entonces, este examen fue un examen extraordinario que está permitido por la legislación a los fines de cubrir, como ustedes bien dijeron, las localidades que no cuentan con servicio notarial. Así que queda, por supuesto, la fecha de noviembre, que es anual esa fecha, como para que puedan saber, porque ante la publicación y ante esta buena recepción que tuvo en los medios, que les agradezco porque realmente todos se hicieron eco de esto, muchos abogados nos preguntaban los requisitos, o sea, pensaban que era ir a inscribirse de un día para otro, pero la verdad que lleva todo un proceso, no es muy largo, pero sí hay que presentar una serie de documentación con antelación. Perfecto. Perfecto. Bien, vale la corrección que me hiciste. Es verdad, lo habíamos hablado, pero me traicionó la memoria que San Julián tiene a su profesional, pero claro, no da abasto con la cantidad de trabajo y bueno, y por eso han avanzado en este sentido. Hicimos la salvedad en su momento. Sí, exactamente. Sí. También es cierto, esto es como una aclaración, es como que hay toda una fábula o una leyenda que uno dice, bueno, no, pero rinden pocos, qué sé yo. La realidad es que no se presentan a los exámenes. Uno podría pensar que se presentan muchos profesionales y la realidad es que no se presentan. Por eso es que no se pueden cubrir las localidades, algunas hace mucho tiempo. Así que bueno, los abogados porque es el título de escribano o el de abogado con 2 años de práctica notarial, aquellos que tengan interés y puedan ir al Colegio de Escribanos a asesorarse o en nuestras redes sociales o en la página, están todos los requisitos como para que lo puedan hacer. Muy bien. Adriana, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has dispensado. Siempre es muy interesante hablar contigo. Gracias, has sido muy gentil.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un feliz Día del Trabajador para ustedes, para toda su audiencia, y siempre estamos dispuestos desde el Colegio de Escribanos para lo que necesiten. Sí, gracias, y eso se agradece mucho. Muy amable, hasta luego. Feliz Día del Trabajador también para adiós, todos hasta luego. ustedes. Gracias. Muchas gracias, adiós. Era la vicepresidenta del Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Cruz. El matecito de cada mañana, la radio, para enterarnos de lo que pasa en cada localidad de la provincia de Santa Cruz. Y sí, la otra gestión. Unimos voces que conectan realidades. Porque ahí estamos. Sí, vamos. Perdón, 9 de la mañana, 6 minutos en la República Argentina. Mucha información. Es una semana cortita, eso Ujú. iba a decir. Es una semana cortita, tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Mañana no estamos al aire, Día del Trabajador. El viernes tampoco, ¿no, Juli? ¿Estamos? No, exactamente. Bien. ¿Sabés qué, Pichón? Déjame compartir. Le quiero agradecer mucho a el máximo responsable de la empresa ICRT, me refiero al licenciado Pablo Gordillo Sí. Arriagada, atento a este incidente con un trabajador lesionado que fue derivado en la madrugada de hoy a la ciudad de Río Gallegos, que nos contaban nuestros compañeros. Estaba, por supuesto, esa información que estaba chequeada y ya estaba confirmada. Bueno, ha sido derivado a la capital de la provincia de Santa Cruz. Ujú. En breve va a salir un parte, ya nos Bien. lo van a enviar. El trabajador está en este momento en cirugía. Aparentemente tuvo un golpe Acá en en Río la Gallegos. cabeza. Bien, Claro, bien. exactamente. Fue derivado a un centro de mayor complejidad, al Hospital Regional de la ciudad de Río Gallegos. El interventor está esperando el informe de Mina, y nosotros haciendo fuerza para que esté todo bien, la Bien. salud de este trabajador. Reiteramos entonces, nos confirma Pablo Gordillo Arriagada. Esto se lo decimos más que nada a toda la comunidad de la cuenca minera, Río Turbio, 28 de noviembre, que están atentos a este incidente ocurrido allí en la empresa. Este trabajador que fue derivado a Río Gallegos en este momento está siendo intervenido quirúrgicamente, ¿no? Ujú. Esperamos su evolución favorable y le agradecemos al interventor que nos haya respondido inmediatamente, más Tal que cual. nada para llevar esta información oficial Ujú. a toda la cuenca minera que nos sigue a través de Tiempo FM. Exactamente, sería un golpe en la cabeza que habría sufrido este trabajador. Ahora sí, estamos en contacto con ella. Ay, no nos atiende. ¿Sabés que recién hablamos con Carmen? Estábamos por WhatsApp hablando con nuestra próxima entrevistada. Ahí le avisamos. ¿No? Mientras tanto, vos, Pichón, tenías Sí, tengo para información de comentar, Nuevo Día. Exactamente, el diario nuevodía.com.ar, uno de los temas que está destacando a esta hora de la mañana, 17 oficinas de aerolíneas argentinas, incluida la de Río Gallegos, cierran sus puertas. Dejamos el desarrollo para dentro de algunos minutos, así no la hacemos esperar a Carmen Galleguillo. Ya hemos introducido en el tema. Ella es madre de un estudiante de una estudiante que concurre al secundario instalado allí en la UTN Regional Santa Cruz. Hay una situación bastante complicada, confusa, pero bueno, para conocer detalles la tenemos en el teléfono. ¿Cómo estás, Carmen? Buen día. Buen día equipo. Gracias por atendernos, Carmen. Contanos cuál es el reclamo, cuál es la situación, cuál es la preocupación. Bien, muchos no conocen, no saben que hay una tercera escuela técnica que es en este caso el EIP, donde los chicos salen como técnicos en petróleo y gas. Nosotros somos un grupo de padres de sexto año que estamos justamente organizando todo el tema de la fiesta de egresos y por eso que estamos más atentos a lo que sucede en la escuela, ¿no? Claro, Porque muchos padres ignoran todas estas cuestiones. El tema es que ayer se juntó un grupo de padres para ver el tema de la cooperadora y a través de eso el kiosco para empezar a juntar fondos para la fiesta.
Y bueno, aparece el director y comunica off the record de que a partir del lunes la escuela, el EIP, se iba a dividir en 3 grupos y que los iban a llevar a distintos establecimientos. Eso fue lo que nos enteramos. O sea, Pero casualmente. no hubo comunicación oficial. O sea, ¿esto qué quiere decir, Carmen? Que se cierra la escuela, dividir esos 3 grupos, distribuir a los chicos en otros secundarios de la ciudad y cerrar este secundario. ¿Eso es lo que les comunicaron a ustedes? O sea, salir del edificio de la UTN, así, en forma como una estampida, ¿no? Ajá. Sin comunicación, y dividirlos en 3 grupos porque no hay una escuela que contenga. De hecho, los EIP, porque en toda la provincia se crearon los EIP, no es el único en Río Gallegos, se crearon las escuelas sin edificio. Sí. Entonces están de prestado. Ujú. Y bueno, ¿y cuál sería el problema o el inconveniente, pongámosle cualquiera de los nombres, que motivaría que tengan que dejar el edificio de la UTN para ser divididos, por no decir, no quiero utilizar el desparramados, en distintos colegios? Mira, nosotros igual, indirectamente, por otras cuestiones que tienen que ver con un tema de las prácticas de los chicos de 6º año, sabemos que había tecnología que tenía la UTN dentro del mismo edificio donde está el EIP y que no estaría siendo utilizada. Entonces, en su momento se reunió la gente con los directivos de la UTN, ¿sí? Y comentó lo que te estoy diciendo ahora, que en estos últimos 2 años no hubo un acercamiento de las autoridades del IPE con los de la UTN, que es la UTN la que cubre, digamos, todos los gastos de funcionamiento, que nunca se le pidió un peso a provincia, pero ellos pedían que por lo menos los chicos haciendo las prácticas en laboratorio o en los talleres tuvieran un seguro, por si ocurría algo, ¿me entendés? Claro. Bueno, y eso nunca ocurrió. Según Sebastián Puig, el día de ayer, cuando se enteró de esto, hay audios, de hecho, donde dice que ellos en ningún momento pidieron que los chicos se retiren de la escuela. Lo que sí quieren es que haya un acercamiento con gente, digamos, 2 escuelas que conviven en el mismo edificio, por lo menos haya un acuerdo en algo, pero nunca hubo un diálogo. Y hay un convenio que se debería firmar para poner todo esto por escrito, y nunca se hizo. No sé cuál es el problema, o creo saberlo, sí, seguramente. Sí, lo decíamos cuando empezábamos, introducíamos en el tema a nuestros oyentes, sí, una polémica atravesada por la política que involucra a los estudiantes. De manera indirecta, directa, de la forma que quiera, a los estudiantes y su familia, ¿no? Y a toda la comunidad educativa, en definitiva, de la Escuela Industrial de Procesos Energéticos. Y con este cuadro de situación, Carmen, ¿qué es lo que ustedes han reflexionado, han decidido entre todas las madres, padres, los adultos responsables y los propios chicos? Porque ya son jóvenes, grandes, comprometidos, que están a punto de terminar el colegio. Claro. Exacto. Mira, nosotros, bueno, el director, lamentablemente, debo decirlo, prácticamente no aparece en las reuniones, no hemos cursado notas por otras cuestiones igual, para las prácticas, por ejemplo, nunca respondió. Esto nos enteramos off the record, o sea, hay un problema de comunicación importante con los directivos del EIP, entonces decidimos ir a una instancia superior. Directamente queremos ir al Ministerio de Educación hoy, a las 10 horas, nos juntamos los papás con los chicos y ver, bueno, si obtenemos respuestas. A su vez, hay un director provincial de escuelas técnicas que es recién asumido prácticamente, creo que es Sebastián Vázquez, si no estoy mal informada. Mira, debe ser tan reciente que ni siquiera nosotros lo conocemos. No lo conozco, ¿no? Bueno, nosotros tampoco, lamentablemente. El tema es que, bueno, los chicos están mal, tristes, porque, o sea, no es te saco y te coloco en otro lugar, encima dividen la institución, porque si me decís que por algo en una escuela propia, bueno, es positivo, pero en este caso no es solamente, viste, llevar y traer, no es ganado que se lleve de acá para allá, son chicos, y atrás de los chicos
hay familias completas, ¿entendés? Que están preocupadas. A su vez tenemos que hablar igual de los docentes. Claro. Además que los docentes ya tienen una organización, ¿entendés? De juntar horas en una escuela y ahora que hay que repartirla por todo Gallegos. Encima las posibles escuelas serían la DOCAT, que no hay calefacción, el Industrial 6, que tampoco hay calefacción. Fíjense la distancia por ahí de un docente que tiene que ir y venir a impartir clases. Claro. Carmen, el decano de la UTN, recién lo nombraste, ¿él qué dice? ¿Él sigue con esta idea de darles la institución, el lugar, el establecimiento, o se opone a esto? ¿Él qué dice? No, él jamás dijo que los chicos se vayan. Lo que ellos piden, y yo lo he visto, está en la página de la UTN, notas que vienen en más o menos 15 a 20 días, que las vimos, donde piden que se sienten a charlar sobre el funcionamiento del edificio. A eso voy yo. Y no sé, por ahí cubrir algunos gastos o no, pero lo que sí o sí está pidiendo es que los chicos tengan un seguro, porque trabajan con cosas peligrosas en los laboratorios. Eso tampoco lo hizo Educación de la provincia. ¿Ese habrá sido el punto de quiebre entonces? ¿Ese habrá sido el punto de quiebre? Y yo calculo que sí. Si no, no se entiende, porque si PUEG no se opone a esto, o si la UTN en realidad no se opone a esto, hablamos, no lo personalicemos, si la UTN no se opone a esto, ¿cuál sería el problema? Que pidieron ese seguro entonces, que se haga cargo el Consejo Provincial de Educación. Como debe ser, pero donde los lleven van a tener que ponerlo en seguro, no los entiendo. Yo lo que pido como madre, ya soy la segunda camada, mi segunda hija que se recibiría en una escuela técnica, que tanto el rector de la escuela o el que corresponda, no sé si el Ministro de Educación, el Consejo de Educación, y las autoridades, las UTN, se sienten a hablar, porque ellos tienen un cargo, una responsabilidad atrás. Totalmente. Algo tan simple como eso, diálogo y que los chicos no queden en medio de este conflicto cruzado por la política. Carmen, agradecemos mucho este primer contacto y vamos a seguir la evolución. En principio, ahora en 40 minutos, entonces ahí en el Consejo Provincial de Educación van a llevar este reclamo. Esperemos que se solucione ahí y que no avance. Que no siga avanzando. El móvil de Nuevo Día ya salió, ya está en la calle, así que está pendiente de lo que suceda. Allí los va a estar acompañando para toda la gente que quiera estar manifestando allí. Bueno, nosotros también vamos a tener los ojos de la radio, Julián Quirós, con el móvil de Nuevo Día en reclamo. Gracias, Carmen. Bueno, a ustedes. Gracias, que tengas buen día. Hablábamos con Carmen, es una de la mamá de una estudiante, está cursando el 6º año, allí en el colegio secundario que funciona en la UTN Regional Santa Cruz, y nos planteaba esta situación. Estás en La Otra Gestión. Somos parte de tu mañana desde el primer momento del día. Con Karina Taberna y Claudio Lobos. La Otra Gestión. Unimos voces que conectan realidades. Las 9 de la mañana con 19 minutos en la República Argentina se integra este equipo de trabajo streameando ahora a nuestro querido Jeremías. ¡Qué mañanita!, dice el tucumano. Sí, las mañanas de Santa Cruz son así, tucumano. ¿Cómo estás, Jere? ¿Bien? Todo bien. Bueno, nosotros encantados de tenerte también aquí en la mesa. Muy bien. Bueno, como les decíamos, mucha información, y respecto de ello, Pichón, te cuento porque lo estoy tratando de abrir, estoy recibiendo la comunicación oficial que ha hecho y ahora la empresa ICRT, sí, ¿verdad? Exactamente, sí. Lo que pasa que, bueno, acá me pide una actualización, te lo paso a vos a ver si vos podés abrir el documento. Es lo que nos contaba el licenciado Pablo Gordillo Arriagada, el máximo responsable de ICRT, que se estaba elaborando un parte respecto de lo que sucedió
allí en la empresa este incidente con un trabajador que se habría golpeado, motivo por el cual, bueno, fue evacuado y atendido allí en Río Turbio y posteriormente trasladado aquí a la capital de la provincia de Santa Cruz. Así que en cualquier momento, apenas podamos acceder a este informe que nos acaba de remitir el interventor, como les decíamos, lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes. ¿No podés abrirlo vos tampoco? ¿Sabes que tampoco lo puedo abrir? Bueno, algo pasa. Sí, sí, Se lo vamos a pasar, me parece, a Jere, a ver si nos puede solucionar este tema, ¿sí? Mientras tanto, vamos a compartir algo de información en esta mañana. Decía Claudio que 17 oficinas de aerolíneas argentinas, incluida la de Río Gallegos, cierra sus puertas. Esto está reflejado en el diario Nuevo Día. 17 de las 21 oficinas comerciales van a cerrar sus puertas, su actividad. Así es, y esto forma parte de un plan de ajuste de la empresa estatal que ya había sido comunicado. La sede del Calafate cerró en diciembre del 2024. 2 oficinas solamente quedarán abiertas, dice esta nota. Aerolíneas Argentinas continúa con su estrategia de reducción de costos para sostener el equilibrio financiero alcanzado en el 2024, el primero con resultado positivo desde su estatización. En esta nueva etapa se cerrarán 17 de las 21 oficinas comerciales que la empresa posee en distintas ciudades del país. Algunas de estas sucursales ya cesaron sus actividades, otras lo harán durante esta semana y 2 más dejarán de operar el próximo 30 de mayo. Ese día cerrarán definitivamente los puntos de venta de Tucumán y Mar del Plata. Las oficinas que dejarán de funcionar antes de fin de abril, es decir, desde hoy, son las ubicadas en Ushuaia, El Calafate, San Juan, Jujuy, Rosario, Comodoro Rivadavia, Posada, Salta, Neuquén, Bahía Blanca, Bariloche, Trelew, Formosa, Santa Fe, Río Gallegos, Río Grande y Corrientes. Durante la pandemia, Aerolíneas había ya cerrado su oficina en Puerto Iguazú, que nunca reanudó su actividad comercial. De esta manera, las únicas sucursales comerciales que seguirán operando serán Córdoba y Mendoza. Desde la empresa explicaron que la decisión está directamente relacionada con los cambios en los hábitos de consumo. El cambio en los hábitos de consumo hizo que la venta presencial signifique hoy apenas el 1% del total de los tickets emitidos. Mira vos, ¿no? Claro, porque hoy directamente vas a las redes, vas a internet, aerolínea.com.ar, claro. Comparás ahí, comparás precios con otras aerolíneas y lo definís definitivamente ahí, ¿no? Bien, esta es la situación entonces, acá en Río Gallegos, pleno centro, ya cerrada, ¿no? Ya está cerrada, ubicada acá en la avenida San Martín. Entiendo que todo se digitaliza, pero hay que tener en cuenta que hay ciertos trámites que no se pueden solucionar, que no te tienen en el teléfono, tingui. Hay gente que no tiene acceso a internet, también es cierto, y siempre eso te genera otra dependencia. ¿Qué van a hacer? Bueno, al personal lo van a llevar a los aeropuertos, claro, para que atiendan allí. Exactamente, pero, el personal asignado, Cari, a estas sucursales, déjame que lo aclare, será trasladado a los aeropuertos locales para reforzar los puestos operativos y seguir ofreciendo la atención comercial a los pasajeros de la compañía, pero desde el aeropuerto. Claro, bueno, muchas cosas para decir respecto de esto, pero es una decisión tomada. Teníamos ahora el comunicado oficial de ICRT. Lo pude abrir en el teléfono. Contextualizamos, hace 40 minutos aproximadamente nos enterábamos de un accidente ocurrido en la madrugada, primera hora de este miércoles a la 1 de la mañana, nos dice una colega desde Río Turbio aproximadamente, un operario de ICRT tuvo que ser trasladado de urgencia aquí a Río Gallegos. Después nos comunicamos con Pablo Gordillo Regada,
el interventor de la empresa, y esto se lo comunicamos a toda la gente que nos escucha desde Río Turbio y desde 28 de noviembre principalmente, porque estaban atentos a la evolución de la salud de esta persona que estaba siendo intervenida quirúrgicamente hace media hora, y Gordillo nos dijo, aguarden el parte oficial que acaba de llegar y lo tiene Cari. En el día martes 29 de abril del corriente año, cerca de las 21:20 horas, bien. En la galería 7/6 bis, donde la cuadrilla de preparación secundaria realizaba labores habituales de avance, se produce un desprendimiento de planchón de carbón que golpea al agente Gálvez Joel, quien contaba con todos los elementos de protección personal. Inmediatamente se activa el protocolo de seguridad y evacuación para trasladarlo al hospital de Río Turbio. Bien. Luego de estudios tomográficos y posterior estabilización del agente en coordinación con el Ministerio de Salud de la provincia, se decide derivarlo a la ciudad de Río Gallegos para una intervención por fractura de cráneo con hundimiento, la cual se inició cerca de las 7 horas del día de la fecha. Bien. Autoridades de la empresa han mantenido comunicación constante con familiares y médicos a cargo, y se ha convocado a los sectores de seguridad, mina, enfermería y otros para esta tarde, a los efectos de evaluar la situación y poder brindar un informe detallado de lo ocurrido. Dimos lectura al parte oficial, está titulado Comunicado Oficial sobre el incidente que lamentablemente tuvo como protagonista a un trabajador de la empresa ICRT. Gracias por acompañarnos todas las mañanas. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina, la esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Sandina Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Es una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandina Hermanos, SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero. En Avenida Kirchner, 1724. Lotería para obras de acción social para sus productos Telebingo. Se viene el aniversario del Telebingo, 23 años cumple y se va a festejar en Río Turbio. El Telebingo cumple 23 años y lo festejamos a lo grande. Este viernes 23 de mayo, Río Turbio se llena de emoción con una nueva edición del Telebingo. Vení a celebrar los 23 años de juego solidario con increíbles premios. 2 autos 0 kilómetro que salen o salen. En la quinta ronda, un Fiat Crono 0 kilómetro. Y en la sexta, un Toyota Yaris. Y muchos premios más te están esperando. Participá desde tu casa viendo la transmisión en vivo. Cartones disponibles en toda la provincia. Telebingo, donde jugás, ganás y ayudás. Telebingo, 23 años de juego solidario.
Lindo para ganarlo, dice Jerez. Lindo, ¿eh? ¿Cómo? Ni hablar. Hay que invertir unos pesitos. 15.000 pesos vale el cartón, ¿no? Y cruzar los dedos, así, como decía Riverito. Bueno, gente, nosotros últimos minutos, pero no queremos dejar de agradecerles. Gracias por todos los saludos del Día del Trabajador que nos mandan a través de redes y por privado. Enrique nos saludaba hoy tempranito, muy buen día, nos deseaba a los dos y nos dice, seguro que estarán atentos al humo blanco en la designación de su nuevo técnico. Como buen hincha de River, Enrique, estás atento, vivís pendiente de nosotros, claro, de Boca Juniors. Ya lo hablamos ayer, el tema, Enrique... Y entra pasó, Leandro listo. Dolan, entra hablando, se sigue poblando el gallinero. Bueno, gracias a Corina, te mandamos un beso grande, a Lili Estrada, que siempre está con nosotros, a Carlos Vera, que está ahí firme, nos dice que pasen un hermoso día mañana, a Carlitos Aminahuel, también, muchas gracias, a Ana Virginia, a Daniel Farías, saludos, nos manda desde Comandante Luis Piedrabuena. Angélica Jara está presente, muchas felicidades chicos para mañana, Día del Trabajador. Bueno, y Carlitos también nos dice esto. Así que gracias enormes a todos ustedes que nos acompañan, que son tempraneros como nosotros. Y el saludo fraterno mañana, que es un gran día, el Día del Trabajador. Ya lo saludamos tempranito a Marcelo Zeperny, que mañana cumple 80 años nuestro estimado y querido Marcelo Zeperny. Lo vamos a aplaudir a nuestro gran Marcelo. Genio, Marcelo, genio. Todo un ídolo, ¿eh? Sí. Tal cual. Besos a mi hija Sofía, Sí, que Sofi cumple años también. mañana también, 1 de mayo. 26 cumple Sofía, está Wow. en Perito. 26 años. Sofi, diosa hermosa, te mandamos un beso enorme. Y los festejos de los amigos de acá de la radio que cumplieron años ayer, Leandro y Fer, esta noche la seguimos. Ponemos Uy, verduritas puncha en la la pun, parrilla. Claro. Ponemos verduritas en la parrilla para Nica. ¿Cómo pinta, cómo se prepara para esta Bien. noche, Héctor Mancilla? Normal. Tranquilo. Tranquilo, sí. Normal. El Bueno. que está ofendido a propósito es el fan de Wanda. ¿Ah, sí? El fan de Wanda. Todavía está ese. Dice que era vegetariano. Dice que era vegetariano. Lo pero tendríamos que poner al aire. ponéselo a Brian, si nos dan un minutito. Dice que era porque vegetariano amerita y lo mordió un perro. Entonces digo, no soy ofendido con el perro, dejó de ser vegetariano y volvió a comer carne. Yo pensaba que le iba a morder una hoja de lechuga. No. Está muy bueno. Es mortal, es Así mortal. que, Es casi de la... Uno dice, al final uno lo salva, lo cuida a los animales y después mirá cómo te lo agradecen. Claro. Así que listo, dejó de ser vegetariano y ya Y está. dije, yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde. Entonces ahí dejé de ser vegano. Y ¿Dejaste empecé de ser vegano porque te mordió un perro? ¿En serio? Sí, La verdad que militaba para todo eso, el veganismo, vegetarianismo, todo eso, pero me mordió un perro en la calle y dije, wow, yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde. Entonces, no, me hacía más ganas. Claro, tengo razón. Lo dice uno militando para los animales y al final así te pagan. Viene uno te muerde y así que. Ay, no. El fan de ser vegetariano. Claro, con razón. Es el fan de Wanda, ¿no? No. Sí, no es el fan de Kofi Annan, de García Márquez, ¿no? Es el fan de Wanda. Bueno. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué contás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buen día. Siempre se las ingenia para estar. Sí, de eso se trata la gente que, La verdad, que vive ¿no? de eso, ¿no? Del mundo del espectáculo. Siempre hay Sí. que estar, entonces hay que ingeniárselas para ver cómo volver a los títulos de programas de Chimento que todavía existen y esas cosas. Está y queda ahí. ¿Te acordás que se hizo famoso en la tribuna de Tinelli con una vincha que decía Wanda? Unos años después enseñó a llorar. Si usted, Sí. en mi caso, miro programas de archivo porque ayer Nica me decía, ¿cómo te acordás de esas cosas? Veía TBR, que todavía lo dan, y ahí pasan todas esas cosas, y pasan los años y él empieza a contar los trucos. Y uno de esos es cómo llorar en cámara, y lo hace realmente muy bien, porque lo hace en esa
en esos tips que da, claro. Lo actúa y era ahora esto exactamente también. como lo hacía cuando saltó a la fama. Claro, claro. Gajes del oficio, ¿no? De ese oficio. Y ahora esto también, porque esto es de joda, pero me causó mucha simpatía, ¿no? Se ofendió. Se ofendió y listo. Dejó el veganismo. Un tipo con 100% de convicción. Lechuga, bueno, abrió la heladera y se encontró con una milanesa. Sí, tal cual. Bueno, chicos, mucha información. Hoy, lamentablemente, nos encontramos con esta novedad que ustedes seguramente van a ir ampliando, ¿no? De este trabajador. Ya nos ha llegado el comunicado oficial que recién lo compartimos, que seguramente ustedes lo van a repetir y bueno, esperamos la mejor evolución, claro. Y también, ¿no? Todo lo que se debe realizar en cuanto a investigación para determinar realmente qué sucedió y por qué pasó esto allí en la mina, ¿no? Así es. Después de las 8, bueno, ustedes 8 y monedas, ¿no? Empezaron a chequear esta información. Sí, más cerca de las 9. Más cerca de las 9, sí, ciertamente. Y bueno, ya está el comunicado oficial, que no es poco, digo, como primera instancia, y lo que siempre tiene que pasar en estos casos es tratar de dilucidar a fondo, ¿no? Y siempre lo primero es la recuperación del trabajador. Por supuesto. La semana pasada ustedes comentaron también la situación del trabajador de los antiguos, que es un caso terrible porque perdió el pie en el acto, es decir, no había mucho que salvar y que hacer. No. En este caso es una situación más feliz si lo comparamos con aquello. Y bueno, también pronta recuperación es lo primero que se desea porque... Totalmente. Es lo más importante sí. Ahora. Sí, salvar la urgencia y que no queden graves secuelas. Tal cual. Bien, no quiero cerrar porque el programa, tengo un minutito más porque estamos recibiendo información del gobierno de la provincia de Santa Cruz, atentos a esta situación que abordamos recién sobre este reclamo, preocupación de los padres que concurren al secundario de la UTN. Recién. EIPE, sí, claro. Del EIPE. Me dicen del gobierno de Santa Cruz, tema EIPE, nos están pasando información y contacto del CPE para que se explique, y es una línea que baja de arriba, y nos dicen, hay 6 notas que el Consejo Provincial de Educación mandó al rectorado de la UTN y no fueron contestadas. Bueno. Esa es una de las respuestas directamente del gobierno de la provincia de Santa Cruz por esta información. Y nos están mandando incluso el escaneo de esas notas que fueron enviadas al rectorado. En realidad, 6 notas enviadas al rector de la UTN sin contestar. A ver, no sé si refiere a Puig, porque Puig en realidad es decano. Es decano de la UTN, no sé si fueron enviadas a él o tiene la figura del rector la UTN también probablemente más arriba, no sé, lo desconozco, pero bueno, esa es la respuesta del gobierno de la provincia de Santa Cruz, que seguramente las notas estas que ahora estamos recibiendo nosotros son las que le van a mostrar a los padres cuando vayan al Consejo Provincial de Educación frente a exponer esta situación, ¿no? Lo que pasa es que hasta este momento lo que teníamos era la versión, digamos, de parte de la UTN. Claro. ¿No? Lo que decían los padres y un audio que se fue viralizando de Sebastián Puig, que tenemos ese audio también, varios padres nos hicieron llegar el audio con las palabras de el máximo responsable, la autoridad referente que tenemos de la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN, que es la que le presta el edificio o le cede el edificio a la Escuela Industrial de Procesos Energéticos EIPE de aquí de Río Gallegos. Una cosa muy breve, acá en Gallegos, al menos en estas horas, llama la atención esto que ustedes vienen desarrollando, digo, dentro del... Sabemos que educación son escuelas en todos los niveles, pasan cosas todo el tiempo en toda la provincia, quiero decir. Acá hoy el foco de atención es este. Un dato, porque veo que está creciendo, ya lo vi publicado en medios del Calafate. Otra problemática que están reclamando alumnos y también docentes tiene que ver con otra área del Consejo de Educación que se llaman los CEFIAPs. Los CEFIAPs son los Centros de Formación Profesional, que hacen cursos y talleres.
En Calafate ya creció bastante el tema en cuanto al reclamo de la gente, porque hay algo así, hay cientos de inscriptos, se habla de 600, pero siempre suele haber como muchos inscriptos y después a los cursos va menos gente, como sea, es mucha gente. Sí. Y lo que empezó a pasar en Calafate lo veía en estos días. De hecho me ha escrito gente de Calafate por este tema y decían, mira, estamos entrando a mayo y todavía no empezaron los cursos. Esto es centros de formación profesional. Bien. Digamos que lo que se está haciendo público es en Calafate, pero atentos porque los centros de formación profesional existen en toda la provincia. Hay algo así como 12 CEFIAPs, es decir, hay un despliegue territorial importante. Lo sumo simplemente hacia el panorama educativo, en este caso, centros de formación profesional. Yo lo que quería mencionar es que en diálogo recién con una mamá, con Carmen, de la Escuela Industrial de Procesos Energéticos, que funciona, insistimos esto, es un colegio secundario que funciona en instalaciones de la UTN. Ella nos decía que obviamente este EIPE no es el único, que hay distintos en la provincia de Santa Cruz, lo sabemos, pero bueno, tal vez ustedes que nos ven, nos escuchan, no tenían esa información, pero que tiene una característica, que fueron creados sin tener lugar, sin tener un edificio físico, propio. Entonces, esto en algún momento iba a suceder. Tal vez con el de Río Gallegos hay otras cuestiones, no lo sé, pero en algún momento esto iba a pasar. Desde su momento, viste, todo lo que se crea desde arriba para abajo, sin buenos cimientos, sin una buena estructura firme, sin una buena base, y lamentablemente termina pasando esto. En este caso, lamentablemente, los perjudicados son los chicos. Pero bueno, hay que recordar también, porque capaz que la gente que nos escucha no sabe que la anterior presidenta del Consejo Provincial de Educación en la gestión de Alicia Kirchner, Cecilia Velázquez, es la esposa del decano, que sí, lo sigue siendo en aquellos años y en estos también, del decano de la UTN, Sebastián Puig. Entonces probablemente era más fácil acordar. Claro, y se creó esa escuela capaz que en una mesa, en una mesa familiar. Pero bueno, eso no es un buen cimiento, no es una buena base. Y lamentablemente hoy las consecuencias las están pagando los chicos. Y de la manera en la que se enteran los padres. Ahora ayer se reunieron por la cooperadora y se enteraron de esto. La política atraviesa estas cosas, pero bueno, acá tengo el escaneo de esas notas y sí, efectivamente, varias notas por distintos temas que envió el Consejo Provincial de Educación al decano, a Sebastián Puig, y nos confirman, y desde esferas altas del gobierno de Santa Cruz, que ninguna fue contestada. Ninguna fue contestada. Bueno, ¿nos vamos? Nos estamos despidiendo, chicos. Mañana no vamos a estar al aire el 1 de mayo, pero sí vamos a estar trabajando porque recordemos que la información se va a focalizar en el CEPAR. Allí el gobernador de la provincia, acompañado por integrantes de su gabinete, también por diputados, intendentes, concejales, gremios también, van a estar allí presentes. No va a ser abierto al público. Yo cuando me enteré que era en el CEPAR, digo, habrá público, habrá militancia. También me llamó la atención eso. No, después me dijeron que no va a ser abierto al público. Allí va a estar hablando Vidal y dando... Es muy interno nuestro. Está bien. Va a estar, dando cuenta, detalles del destino que le va a dar a esos 200 millones de dólares, ¿no? 200 millones de dólares conseguidos a partir del acuerdo con YPF, destinados a obra pública de Santa Cruz. 1000 disculpas por el tiempo que nos hemos pasado. Sigan con Arriba al Día. Nosotros volvemos el lunes, Cari. Sí, así será, si Dios quiere. Feliz Día del Trabajador para todos. Feliz cumpleaños al gran Marcelo Zepernik. Hasta el lunes, si Dios quiere. Abrazo, chau.